Hola a todos, en esta microclase vamos a estudiar el tema de apoptosis y necrosis. Apoptosis es un término que viene del griego antiguo y significa la caída de hojas de los árboles. Y necrosis es otra forma de muerte totalmente diferente, de las cuales vamos a ver hoy sus características. Toda célula sabemos que tiene varios destinos: crecer, diferenciarse, autorrenovarse y, como parte del proceso vital, también morir. A esta forma de muerte fisiológica se la llama apoptosis. Las células durante su vida pueden tener injurias o daños que tratan de resolver, y a esos llamamos daños reversibles, y aquellos que no se pueden solucionar son los irreversibles que condicionan su muerte. Hay varios tipos de muerte, pero estas son las más importantes. Homologando la apoptosis y la necrosis a destrucciones de edificios, la apoptosis es un proceso controlado de implosión o destrucción localizada, y la necrosis es una destrucción masiva que causa daño en el entorno. Vamos a ver las características de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, que tiene como principio un exquisito programa bioquímico de control con gasto de energía para la célula. Este tipo de muerte puede ser inducido por señales intra o extracelulares. Su función es eliminar células innecesarias o anormales, y esto se puede dar en situaciones patológicas o en situaciones fisiológicas. Por ejemplo, durante la morfogénesis, la eliminación de las masas interdigitales en los dedos de las manos y los pies se eliminan por apoptosis. De igual manera, en el sistema inmune, la eliminación de los clones B y T autorreactivos implican la muerte de esos clones por apoptosis. Durante la vida adulta, hay procesos que implican daños celulares que no se pueden revertir. Entonces las células cuentan con este programa para autoeliminarse. Las fases de iniciación de la apoptosis clásicas son dos vías bioquímicas muy particulares: la vía extrínseca, o mediada por receptores, y la intrínseca o mitocondrial. Existe otra, que es la de estrés en el retículo endoplásmico rugoso, donde las proteínas mal plegadas pueden desencadenar también apoptosis. Aquí vemos que las células sufren por ambas vías, que al final convergen, la destrucción de sus organelas y el encapsulamiento por membranas de cuerpos apoptóticos. Vamos a ver la vía extrínseca. La vía extrínseca, dijimos, depende de señales extracelulares para inducir la apoptosis. Y esto se da cuando faltan los factores de crecimiento, cuando disminuyen los niveles de oxígeno o por radiaciones. Ahí los receptores de membrana van a recibir específicamente sus ligandos que indicarán la necesidad de suicidio celular. Estas señales son transmitidas por el ligando FASL, el ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral o TRAIL y el factor de necrosis tumoral o TNF. Los receptores involucrados incluyen el receptor de FAS, el receptor del factor de necrosis tumoral, los receptores de muerte 3 y 4 o death receptors. Como a modo de ejemplo, vamos a ver cómo es la señalización y qué ocurre cuando FAS ligando se une a su receptor. Esto indicará que la célula que reciba al FAS ligando está condenada al suicidio celular. El FAS ligando se une a la porción extracelular de sus receptores en más de uno por uniones no covalentes, y esta unión
va a indicar un cambio conformacional en los dominios intracelulares. Generalmente 3 moléculas se asocian y convocan a FAT, que es una molécula que es un factor activador de muerte, que a su vez llama a la procaspasa 8, que se cliva en su forma activa de caspasa 8 por proteólisis limitada. Esta caspasa, junto con el receptor y las proteínas FAT, están formando lo que se llama DISC. DISC es el complejo de señalización inductor de muerte, que a su vez llamará y activará a las procaspasas 6, 7 y 3, activándolas para la fase de ejecución. La vía intrínseca, por el contrario, responde a señales internas como daños irreparables al ADN, hipoxia, concentraciones muy altas de calcio o especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Generalmente lo que detectan es un DIS3 de tipo energético, y aquí hay otras proteínas involucradas que pertenecen a la familia de BCL2. Es un gran complejo de familias que se lo descubrió en el linfoma en células B de tipo 2, y las que están involucradas en la apoptosis son BH3, BAX y BAC. Las señales apoptóticas entonces dan como resultado la sobreexpresión de BH3, que está disuelta en el citosol, y esta BH3 se fija en la membrana externa mitocondrial y convoca a otras proteínas de su familia proapoptóticas, en este caso BAX y BAC. Se forma un poro de transición en la membrana mitocondrial que conduce al escape de citocromo C. Posteriormente, con esta salida, también van a salir otras proteínas como el factor inductor de apoptosis AIF, SMAC o segundo activador de caspasas, una proteína de unión al factor IAP, que es un inhibidor de la apoptosis, y también a las proteínas denominadas Diablo, a este conjunto de proteínas que van a inhibir al inhibidor y por lo tanto van a activar la apoptosis. Ahora sí, hay un juego de ensamblaje proteico en el citosol entre un factor que es el APAF1 y la forma activa de la caspasa 9 para formar este gran complejo que se llama apoptosoma. El apoptosoma tiene como trabajo convocar a otras procaspasas para su ruptura y activación, entre ellas la 6, la 7 y la ya conocida 3. Los factores que acompañaron al citocromo C, que eran inhibidores de las inhibiciones, los inhibidores de las apoptosis, también contribuyen indirectamente al proceso. Como vemos, en caspasa 3 convergen las dos vías, la extrínseca y la intrínseca, activando de esta forma a un conjunto de caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras son proteasas que detectan puntos de corte ricos en aspartato. Son enzimas proteolíticas que generalmente están en su forma inactiva, pero cuando se activan provocan drásticos cambios dentro de la célula, desmantelando las organelas, cortando la cromatina en las porciones internucleosómicas, desmantelando la estructura interna del citoesqueleto y por lo tanto la célula pierde su morfología, se encoge, la cromatina se condensa, las membranas empiezan a presentarse con burbujas, con bubbles, y se empiezan a degradar todas las organelas que quedan envueltas en su membrana plasmática. Nunca hay un proceso de ruptura de la membrana plasmática.
También hay un fenómeno muy interesante, que es que en la membrana plasmática se exponen las fosfatidilcerinas, normalmente ubicadas en la zona interna, salen al exterior y se exponen. Eso implica la convocatoria de los macrófagos, que detectan que hay unidades de cuerpos apoptóticos presentes y comienzan a depurarlos por fagocitosis. Esta depuración no afecta a las células vecinas, ya que no hay ruptura de ningún tipo de contenido al exterior celular. Entonces los macrófagos engloban y fagocitan a los cuerpos apoptóticos, eliminando el problema del medio. Aquí tenemos una ilustración de cómo se produce este tipo de muerte. La desprogramación de la muerte celular programada puede dar enfermedades por exceso o por defecto. Cuando está descontrolada por exceso, tenemos el ejemplo de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y cuando no hay apoptosis, en caso de necesidad, tenemos los tumores. La necrosis, por otra parte, es un proceso de muerte celular causada por un daño traumático o exposición a toxinas. Es pasivo, no requiere ATP y puede afectar a las células y tejidos vecinos. Aquí hay pérdida aguda de la regulación y funcionamiento de la célula que lleva a un gran proceso osmótico y por lo tanto el estallido celular se produce con liberación de todo el contenido al medio. La liberación del contenido de las células que sufren necrosis implica un fenómeno inflamatorio. Acuden al lugar fagocitos, monocitos, que detectan que hay sustancias que no deberían estar y por lo tanto aparece todo el fenómeno de quimioquinas y demás citoquinas que están presentes. En esta ilustración nosotros tenemos, por ejemplo, las diferencias morfológicas tabuladas para que ustedes puedan repasar las grandes diferencias que hay entre necrosis y apoptosis, tanto en lo morfológico, lo bioquímico, y en qué situaciones se producen y afectan al tejido vecino. Finalmente, después de esta gran comparación de estos dos procesos bioquímicos, es interesante recordar que hay más tipos de muerte celular y les doy muchísimas gracias por su atención.